Muy buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nosotros nos encargamos de estudiar la Biblia y saber más cada vez de las cosas de Dios para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener un día más de vida y porque nos da ese privilegio de tener un tiempo de poder estudiar su palabra. Para hoy nos corresponde 2 de Timoteo 3 y el título para hoy es Un buen momento para decidir. Los tiempos actuales son distintos a los tiempos de hace 5, 10, 80 años. Si hacemos un análisis cada 5 o 10 años, algo siempre va a cambiar y siempre va a ser distinto. La moda, la música, las relaciones, el estudio. Todo esto cambia por ser un sistema rutinario y una vida rutinaria de cada uno de nosotros. Cuando hay monotonía en lo que nosotros estamos haciendo, nos aburrimos, ya que no hay algo en lo que nuestra mente trabaje o nuestro cuerpo lo haga. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos actuando o haciendo cosas, actividades rutinarias que son lo mismo hoy, lo mismo mañana, nos levantamos a la misma hora, no descansamos y todo se vuelve común y monótono, nuestro cuerpo y nuestra mente se empieza a desgastar porque no tiene una actividad diferente que la haga trabajar. Entonces cada uno de nosotros debe comprender que estos tiempos siempre van a cambiar. Puede ser que tu trabajo en este mes haya sido distinto al anterior mes y esa motivación hace que tu cuerpo se sienta bien y saludable. Pero si estos últimos meses han sido lo mismo, tu cuerpo y tu mente se van a desgastar y se van a cansar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar nuestra actividad o nuestra vida rutinaria por otra actividad o un complemento adicional que sea distinto a lo que nosotros hacemos. En cuanto a las metas y propósitos que nosotros tenemos, pensamos que solo habrá un solo camino, y cuando logramos entrar a ese camino, nos aburrimos porque el esfuerzo va a ser menor al que teníamos que hacer para poder entrar a ese camino y seguir con esas metas y esos propósitos. ¿A qué me refiero? Si nosotros ya tenemos un conocimiento en nuestro trabajo o en nuestra forma de estudio, va a ser difícil llegar a lograr esas metas o esos propósitos sabiendo que hay un solo camino que nos llevan a ese lugar. Y cuando estamos en ese proceso de entrar a ese camino va a ser muy difícil. Tanto que nuestra mente y nuestro cuerpo se van a adecuar y se van a acoplar a cosas distintas que tenemos que hacer cada día para poder entrar a ese camino. Cuando ya estamos en ese camino de poder llegar a esas metas y a esos propósitos, nuestra vida empieza a disminuir el ritmo porque ya estamos dentro de ese camino y lo que nos hace aburrirnos es que ya tenemos todo ese conocimiento. ¿Por qué el mundo cambia? Porque nosotros cambiamos con el mundo. Porque cada cosa se actualiza, cada cosa es distinta, cada cosa tiene que mejorar. Por eso nosotros debemos mejorar para poder avanzar y crecer en lo que nosotros querramos hacer. Entonces, genera una pregunta que ¿qué está pasando actualmente? Ya sabemos que Dios sabe todo, que Dios tiene un propósito en todo lo que tienen que ver en este mundo y en cada uno de nosotros. Entonces, miremos ahora en 2 Timoteo 3, versículo 1 y 2, que dice: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si nosotros miramos esta parte de aquí con estos dos versículos, es que hay tiempos difíciles que van a cambiar y los estamos viendo porque toda la sociedad está cambiando de una manera drástica, de una manera muy difícil de poder controlar, se podría decirlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay honras a los padres, sino que es una desobediencia a los padres, en los cuales nosotros, como hijos o como futuros padres, debemos inculcar el respeto, la honra, porque eso viene de la palabra de Dios. Hace unos años, o cuando yo estaba en el colegio, aún nos daban una materia que se llamaba religión, y nos hacían estudiar la Biblia, nos hacían en ese tiempo rezar porque era
un colegio católico, pero nos inculcaban eso desde el principio. Desde que llegábamos a clases, nos hacían parar, nos hacían orar y seguíamos las clases normales, aprendiendo de que los principios son fundamentales para la sociedad. ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos a aprender a respetar a nuestros padres, a las autoridades de nuestro colegio, a las autoridades públicas, y por eso vivíamos bien en ese tiempo. Pero actualmente, ya como a Dios lo han apartado de los colegios, ya no hay esa fundamentación bíblica ni tampoco de estudio bíblico para poder comprender la sociedad y poder saber qué hacer en esta sociedad. Satanás se apodera cada vez más, ya que los padres son irresponsables y dicen, pues nuestros hijos ya tienen que decidir qué quieren hacer. Pero ten en cuenta que hay una sola cosa, que cuando tú dejas a un hijo o a alguien encargado tuyo a la deriva, siempre va a haber el mundo que lo quiera arrastrar. Si tú no lo arrastras hacia Dios, en el cual va a brindarte un apoyo emocional o un apoyo de conocimiento, de sabiduría, el mundo te lo va a arrastrar para otro lado. El mundo no te va a preguntar si en realidad quieres que él se vaya allá o si quiere devolverse. Tú tienes que darle el conocimiento tanto del mundo como de las cosas de Dios. Ya en el tiempo, esas personas se podrán tener ese conocimiento y tener razón para saber cuál decidir. Pero debemos inculcarle siempre la palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos plantadas dentro de nuestra vida. En el versículo 3 nos dicen, serán insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Si aquí sacamos lo más importante es que hay muchas personas que van a ser enemigos de todo lo bueno. No querrán hacer las cosas bien, querrán ganar con trampa, querrán intentar meterse por atajos y no valorar lo que otras personas hacen y saltarse también procesos o métodos para poder lograr lo que ellos quieren. Versículo 4. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Cuando nosotros nos juntamos con personas que más les gustan las cosas del mundo, siempre va a haber un momento en el cual intentaremos dudar y querremos compartir con esa otra persona o con esas otras personas lo que nos hacen y lo que ellos quieren hacer. Se nos contagia y muchas veces si nosotros no tenemos esos fundamentos bien implantados, pueden sobrepasar o taponar lo que nosotros sabemos y compartir con los demás cosas que a Dios no le agradan. Como segundo, vamos a mirar el versículo 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Aquí lo que nos recomiendan es que no nos debemos meter con esa gente. Me refiero a que no solamente compartir, porque el compartir es bueno para poder aprender de las demás personas o de lo que nosotros hacemos, pero meternos en esos conflictos internos, meternos en las cosas que ellos hacen, ya no nos hacen ser unas personas prudentes. Debemos tener una distancia, compartir sí, pero también mantener lo bueno frente a los demás para que ellos se den cuenta que nosotros no somos como ellos, sino unas personas distintas y consagradas para Dios. Muchas veces queremos ser aceptados por los demás. Damos todo por ellos para saber de alguna u otra forma si son o no iguales a nosotros. Pero muchas personas no son iguales a nosotros. Lo que sí debemos hacer es ser únicos. Si no nos aceptan, seguir nuestro camino, ya que el propósito es marcar diferencia e intentar contagiar a los demás de quiénes somos nosotros con Cristo. Muchos nos verán con egoísmo, arrogancia y demás, porque con Cristo nosotros lo tenemos todo, y hay muchas personas que no lo van a entender
y van a querer destruir esa relación que nosotros tenemos con Dios. Si nuestra relación es fuerte con Cristo, nadie nos va a separar de Él. Pero sí, nosotros vamos a intentar rescatar a esa persona del mundo y traerlo para Cristo, que es lo que Dios quiere. Son tiempos difíciles, pero con Cristo nosotros marcamos diferencia. Lo importante es dejar claro quiénes somos nosotros con Él. Hay otra pregunta que nos genera que dice, ¿qué hay en este camino y en este tiempo difícil? Versículo 10 y 11. Tú, yo, nosotros, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas de manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Hay muchas aflicciones en nuestras vidas que debemos pasar sí o sí, en las cuales Dios nos las acepta para que nosotros podamos tener ese entrenamiento y así las aflicciones que van a seguir viniendo sean más livianas para nosotros, porque nuestra capacitación con Cristo debe ser bien dura para que en la guerra sea como un juego. Pero de todas estas aflicciones que hay, Dios nos fortalece y nos saca siempre adelante. No hay nada que Dios haga en nosotros que no sea de aprovechar. Todas las aflicciones, todas las cosas malas que nos han pasado, son porque Dios las permite y quiere que nosotros seamos fuertes en esas aflicciones para cuando vengan esas mejores cosas que queremos lograr, las podamos conseguir sin ningún problema. El versículo 13 nos dice, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, todos irán de mal en peor, pensando que ellos querrán ganar o que nos van a ganar, pero en verdad están perdiendo y sus vidas empiezan a ser vacías. A pesar de que ellos estén logrando cosas, su vida va a disminuir. Ya son cosas difíciles, ya son cosas que ellos no puedan superar, porque hay momentos en los cuales llegamos a la cima, sí, pero cuando estamos en la cima, nuestra vida empieza a ser vacía. A pesar de que tengamos muchos recursos económicos, nuestra vida sin Cristo va decayendo. Versículo 14 y 15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí nos dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Hay muchas personas que sí, desde niñez han conocido esas escrituras, han estudiado la Biblia, pero hay muchas personas que fallan, se fallan ellos mismos, le fallan a Dios por las decisiones que ellos toman, a pesar de que saben las escrituras, pero el motivo de esto es porque no hay nadie alrededor que los esté apoyando para avanzar, sino que simplemente se encargan de juzgar de lo que los otros hacen. Si nuestra vida está con Cristo, no es para dañar a los demás, es para enaltecer, fortalecer, darles ánimos para que puedan seguir avanzando. De esa manera y de esa forma nosotros creceremos y seremos unas personas importantes en Cristo y también podremos ser importantes para los demás que están en ese proceso de dificultad. Hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios después de cierto tiempo, 30 años, 40 años, 50 años, pero son agradecidos porque Dios nunca los va a abandonar. Si has conocido la palabra después de un tiempo o después de un buen tiempo, dale gracias a Dios porque te ha escogido para que tú tengas ese regalo de la salvación y vida eterna, que es lo que Él nos da para poder seguir viviendo con Él después de nuestra muerte física. Las escrituras no pasarán y son perfectas.
Mientras tengamos estas bases, nuestra vida es transformada y fortalecida en las dificultades. Toda dificultad llega para bien. Toda dificultad hace que nosotros nos fortalezcamos cada vez más y seamos más fuertes para seguir avanzando en ese camino difícil, para poder seguir escalando a esas metas y a ese propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por último, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La capacitación de un empleado en una empresa nunca se va a acabar, nunca terminará. Si somos siervos de Cristo, siempre nos estará capacitando día tras día para poder ayudar en la vida de quienes necesitan de Cristo. Nosotros somos personas importantes en las decisiones de Dios y Él lo sabe. La única forma o el único motivo es que seas tú quien decidas ser importante para Cristo, para que te puedas capacitar y llevar esas buenas nuevas a las demás personas que están a tu alrededor. O si nosotros no queremos hablar ante los demás, por lo menos que nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar sea muy diferente y marque diferencia entre los demás. De esa manera nosotros seremos unas personas útiles en Cristo para poder traer a más personas a nuestras vidas. Y como decía el título, es un buen momento para decidir. Ya la decisión la tomamos cada uno de nosotros, y entre más rápido la tomemos, más bendiciones y más respaldo de Dios tendremos para hacer nuestras cosas y las cosas de Dios, que son las más importantes. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje para hoy. Espero que sea de su agrado, porque Dios habla conforme a su voluntad y no a la voluntad de los humanos. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.